El servicio conmemorativo fue exactamente como a papá le habría gustado, sencillo, elegante y con vista al mar que tanto amaba. El suave murmullo de las olas servía de fondo tranquilizante mientras amigos y familiares se reunían para compartir recuerdos de él. Todo transcurría en paz, hasta que mi suegra, Margaret, se puso de pie, alisó su vestido de diseñador y soltó la bomba que rompería por completo la solemnidad del momento. Antes de concluir, anunció con su voz ensayada de dama de sociedad: tengo algo importante que compartir. Thomas me prometió su casa de la playa antes de fallecer. Olivia, querida, se giró hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesito las llaves antes de que termine la semana. Los invitados contuvieron la respiración al unísono. Sentí como James, mi esposo, se tensaba a mi lado, pero yo mantuve la calma. Con cuidado, metí la mano en mi bolso y saqué un sobresellado. ¿En serio, Margaret? Entonces tal vez puedas explicar este documento que papá dejó con su abogado ayer. La historia de cómo llegamos a este momento es todo un caso. Soy Olivia Carter, tengo 35 años, y mi relación con mi suegra Margaret siempre ha sido complicada. Desde el día en que me casé con su adorado hijo James, hace 6 años, me dejó muy claro que yo no era el tipo de esposa que ella había soñado para él. Pero lo que ocurrió en las semanas previas a la muerte de papá reveló hasta dónde era capaz de llegar con tal de salirse con la suya. Todo comenzó hace 3 meses, cuando papá me llamó para una de nuestras charlas matutinas de domingo. Estas reuniones se habían convertido en tradición desde que mamá falleció hace 5 años. Papá y yo nos sentábamos en su terraza, con vista al Pacífico, tomando café y hablando de todo y de nada. James solía acompañarnos, pero ese domingo en particular tuvo una emergencia en el hospital donde trabaja como cirujano. Esa mañana, papá se veía diferente. Su energía habitual estaba apagada, y no dejaba de mirar al océano como si buscara algo en el horizonte. Liv, dijo por fin, usando el apodo especial que siempre me daba, hay algo que necesito contarte. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Los doctores encontraron algo en mi último estudio. No es bueno. Mi taza de café se quedó suspendida a medio camino de mis labios. ¿Cómo que no es bueno, papá? ¿Qué encontraron? Extendió la mano y tomó la mía, su agarre aún fuerte a pesar de todo. Cáncer de páncreas en etapa 4. Me dan 3 meses, quizá 4 si tenemos suerte. El mundo se detuvo. Papá siempre había sido el ejemplo de buena salud, nadaba todas las mañanas, cuidaba su jardín, participaba activamente en la comunidad. ¿Cómo podía estar pasando esto? Debe de haber opciones de tratamiento, logré decir con la voz casi apagada. Papá me apretó la mano. Las hay, pero los doctores dicen que como mucho me darían unas semanas más. Ya lo pensé, Liv, y quiero pasar el tiempo que me queda disfrutando de la vida, no enfermo por la quimioterapia. Asentí, entendiendo pero odiando cada palabra. Entonces papá dijo algo que resultaría crucial en las semanas por venir. Hay otra cosa que tenemos que hablar, la casa. Esa casa, esa hermosa propiedad frente al mar, había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Mi abuelo la construyó con sus propias manos, y papá la había mantenido impecable todos estos años. Era más que una casa, era el alma de nuestra familia. Margaret vino a verme la semana pasada, continuó papá, con una expresión que se oscureció un poco. Traía unas sugerencias interesantes sobre la propiedad. Sentí un nudo en el estómago. Margaret, mi suegra, siempre había codiciado esa casa. A lo largo de los años había hecho innumerables comentarios sobre lo perfecta que sería como casa de verano para su círculo social. ¿Qué tipo de sugerencias?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. ¿Quiere que se la venda antes de que? Se detuvo un segundo, luego siguió, dice que me dará un precio justo, para que pueda disfrutar mis últimos días sin preocuparme por el mantenimiento, punto. Hizo comillas en el aire con los dedos, algo que solo hacía cuando estaba molesto. Pero papá, esa casa es tu vida. Y tú no necesitas dinero. Sonrió con esa sabiduría que siempre lo caracterizaba. No, no lo necesito. Y tengo otros planes para ese lugar. Pero Liv, necesito que me prometas algo. Pase lo que pase en los próximos meses, diga lo que diga Margaret o haga lo que haga, confía en que sé lo que estoy haciendo. Se lo prometí, sin entender del todo a qué se refería. En las semanas siguientes, todo empezó a cobrar más sentido, mientras Margaret mostraba su verdadero rostro de formas cada vez más evidentes.
Primero vinieron las visitas, casuales, siempre cuando sabía que papá estaría solo. Llevaba vinos carísimos, aunque sabía que papá no tomaba, comidas gourmet y una avalancha de historias sobre sus amistades que amarían ver la casa bien cuidada. Después vinieron las ofertas, cada una más generosa que la anterior, pero todas estructuradas para que ella tomara posesión inmediata de la propiedad. Incluso llegó al extremo de llevar a un agente inmobiliario un día, sin avisar, para solo obtener una opinión profesional sobre el valor. Lo que Margaret no sabía era que papá estaba documentando todo. Cada visita, cada oferta, cada comentario manipulador estaba anotado cuidadosamente en su diario. También grabó varias conversaciones en las que ella hacía amenazas apenas disimuladas, sugiriendo que complicaría la vida de James y Mia si no obtenía lo que quería. La posición de tu hijo en la junta del hospital es bastante prestigiosa, dijo un día con voz fingidamente preocupada. Sería una lástima que algo lo afectara. Papá me puso esa grabación al día siguiente, con el rostro serio. Se está desesperando, dijo. Pero no te preocupes, ya lo tengo todo bajo control. 2 semanas antes de su fallecimiento, papá me pidió que lo llevara con su abogado. Ya le costaba más trabajo moverse, pero insistió en hacer el viaje. El señor Michei necesita presenciar algo importante, fue lo único que dijo. Esperé en la sala de recepción mientras papá pasaba más de 1 hora con su abogado. Cuando salió, se veía cansado pero satisfecho. Ahora todo está en su lugar, dijo de forma críptica. El día antes de que papá muriera, me llamó a su cama. James también estaba ahí, tomándole la mano mientras su respiración se volvía cada vez más pesada. Recuerda lo que te dije sobre confiar en mí, me susurró. Michei tiene todo lo que necesitas. No dejes que los juegos de Margaret te afecten. Esas fueron de sus últimas palabras para mí. Falleció pacíficamente mientras dormía esa noche, con James y conmigo a su lado. Margaret llegó a la mañana siguiente, hablando ya sobre los arreglos para la casa. Y así volvemos al servicio conmemorativo, y al impactante anuncio de Margaret. Mientras sostenía el sobresellado, noté cómo la confianza en sus ojos se desvanecía ligeramente. ¿Qué documento?, exigió, con la voz un poco más aguda de lo normal. El testamento final de papá, respondí con calma. Fechado y con testigos, hace apenas 2 semanas. El señor Michei, el abogado de papá, se levantó de su asiento en la última fila. Tal vez este sea un buen momento para leer las últimas voluntades de Thomas, sugirió, tomando el sobre de mis manos. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. El señor Michei carraspeó y comenzó a leer. Yo, Thomas Edward Bennett, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento. Los siguientes minutos estuvieron llenos de lenguaje legal estándar, hasta que llegó la parte sobre la casa de la playa. Margaret se inclinó hacia adelante en su asiento, prácticamente vibrando de anticipación. En cuanto a mi residencia principal ubicada en 1847 Ocean View Drive, continuó el señor Michei, he considerado cuidadosamente su futura propiedad. Los eventos recientes me han dejado claro que esta propiedad, que ha estado en mi familia por 3 generaciones, debe ser protegida de aquellos que buscan usarla para su beneficio personal en lugar de preservar su legado. El rostro de Margaret empezó a palidecer mientras el señor Michei seguía leyendo. Por la presente, establezco el fideicomiso familiar Bennett, con mi nuera Olivia Carter como fideicomisaria principal. La casa de la playa se mantendrá como propiedad familiar, con cláusulas estrictas que prohíben su venta o uso comercial. Adjunto a este testamento un registro detallado de los intentos de Margaret Winchester por presionarme para venderle la propiedad durante mi enfermedad terminal. El silencio en la sala era absoluto. Margaret abrió la boca varias veces, pero no logró emitir sonido alguno. Además, continuó el señor Michei, he incluido grabaciones de audio y documentación escrita de amenazas realizadas contra la carrera de mi hijo James, en caso de que sus demandas no fueran cumplidas. Estos materiales también se han enviado a la junta del hospital para asegurar que no haya represalias contra él. James me apretó la mano, y pude ver una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. No tenía idea de las amenazas de su madre respecto a su posición en el hospital. Pero papá aún no había terminado. El testamento tenía un último giro. A Margaret Winchester le dejó el siguiente mensaje: tus intentos por manipular a un hombre moribundo para obtener beneficios personales han revelado tu verdadero carácter. La casa que tanto deseabas ahora se convertirá en algo que jamás habrías permitido, un lugar de sanación para otros.
El señor Michey hizo una pausa antes de leer la última disposición. El fideicomiso familiar Bennett operará la propiedad como un refugio para familias de pacientes con cáncer, brindándoles un lugar pacífico para pasar tiempo valioso juntos durante sus difíciles caminos. Este programa llevará el nombre de mi difunta esposa, Elizabeth Bennett, quien siempre vio esta casa como un lugar de amor y sanación. Margaret se levantó abruptamente, su rostro ahora de un tono rojo alarmante. ¿Esto es ridículo? Él me lo prometió. Teníamos un acuerdo. ¿Tiene ese supuesto acuerdo por escrito?, preguntó el señor Michey con calma. Bueno, no, pero... Entonces le sugiero que piense muy bien sus próximos pasos, señora Winchester. La documentación que el señor Bennett proporcionó sobre sus intentos de presión es bastante extensa. Cualquier impugnación a este testamento haría pública toda esa información. Las implicaciones de esa frase flotaron pesadamente en el aire. La reputación de Margaret en sus círculos sociales lo era todo para ella, y sabía que quedaría destruida si la gente se enteraba de cómo había intentado manipular a un hombre moribundo. Sin decir otra palabra, agarró su bolso de diseñador y salió furiosa del servicio conmemorativo, dejando tras de sí un mar de murmullos. En los días que siguieron, James y yo comenzamos el proceso para poner en marcha el programa del refugio. La primera familia llegó 2 meses después, una joven madre con cáncer de mama terminal, su esposo y sus 2 pequeños hijos. Verlos disfrutar de la playa, escuchar sus risas mezclarse con el sonido de las olas, supe que papá había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Margaret se fue quedando cada vez más aislada de su círculo social, a pesar de nuestra discreción. Intentó varias veces reconciliarse con James, pero sus disculpas siempre terminaban volviendo al tema de la casa. Solo pienso que la propiedad podría utilizarse de una mejor manera, dijo en uno de esos intentos. Piensa en los costos de mantenimiento para operarla como un refugio. ¿No sería mejor si? James la interrumpió a mitad de frase. Mamá, ya basta. Papá dejó muy claro lo que quería, y lo estamos cumpliendo. Acepta eso o acepta que no serás parte de nuestras vidas. Pasó un año más antes de que Margaret finalmente pareciera entender que la casa nunca sería suya. Comenzó a hacer pequeños intentos de reconciliación genuina, primero con James, luego, con algo de cautela, conmigo. Incluso se ofreció como voluntaria para ayudar con algunas familias del refugio, aunque sospecho que lo hacía más por cuidar su imagen social que por verdadera empatía. Hoy, 3 años después de la muerte de papá, el refugio familiar Elizabeth Bennett ha recibido a más de 100 familias. El libro de visitas está lleno de mensajes de agradecimiento y esperanza. Las risas de los niños resuenan en los pasillos, como cuando yo era niña, y el jardín que papá tanto amaba sigue floreciendo. A veces, en las mañanas tranquilas, me siento en la terraza con mi café, como solía hacerlo con papá. El océano aún brilla igual, y casi puedo escuchar su voz en la brisa, confía en que sé lo que hago. Y tenía razón. Convirtió lo que pudo haber sido una fea batalla familiar en un legado de sanación y esperanza. Margaret todavía hace algún que otro comentario sobre el potencial desaprovechado de la propiedad, pero ha aprendido a hacerlo en voz baja y cada vez con menos frecuencia. Una copia enmarcada del testamento de papá cuelga en el pasillo principal del refugio, junto a fotos de las familias que han encontrado paz aquí. Sirve como recordatorio de que, a veces, la mejor forma de vencer el egoísmo es transformarlo en algo hermoso. La casa de la playa permanece, como siempre fue, un lugar de amor y sanación, aunque no de la forma en que Margaret lo había planeado. Y cada vez que veo a una familia creando recuerdos en esta playa, sé que papá, en algún lugar, sonríe al ver cómo terminó todo.